De regreso a Ravensville. Marcus Ridge era un joven común y corriente que vivía solo en su apartamento de una habitación, que parecía más bien un pequeño estudio, en pleno centro de la ciudad. Poca gente, ni siquiera sus amigos más cercanos, conocía el pasado que aún lo atormentaba. Otra cosa que nadie sabía realmente era que Marcus tenía un hermano gemelo idéntico llamado Jonah, que vivía en un pequeño pueblo llamado Ravensville, cientos de kilómetros al oeste. Los dos hermanos nunca fueron muy unidos, y su infancia distó mucho de ser feliz. Su madre murió en un accidente de coche cuando eran pequeños, dejándolos con un padre silencioso y alcohólico. Cuando Marcus tenía 16 años, una brutal discusión con su padre lo obligó a abandonar su hogar y el tranquilo pueblo donde nacieron para empezar una nueva vida en la ciudad. Habían pasado más de 10 años desde entonces, y Marcus no había vuelto ni visitado a su padre ni a su hermano en Navidad. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Entonces, un día, llegó la noticia de un pariente lejano: su padre había muerto. Marcus decidió volver a casa para ver cómo estaba su gemelo. La lluvia caía a cántaros sobre Ravensville mientras descendían el ataúd de su padre. Los hermanos permanecieron en silencio, paralizados e inexpresivos, durante todo el funeral. Marcus parecía incómodo tras sus gafas de sol oscuras de aviador, su cuerpo olía a tabaco y alcohol, mezclado con el olor a tierra mojada. Jonah miraba la lápida de su padre sin pestañear, como si intentara convencerse de que el anciano se había ido para siempre. Se parecían tanto que era casi imposible distinguirlos. La única diferencia visible era una cicatriz tenue y larga que recorría un lado del rostro afilado de Jonah. Aparte de eso, eran idénticos, la misma piel pálida, la misma nariz recta, los mismos penetrantes ojos castaño claro, heredados de su difunto padre. No habían intercambiado muchas palabras desde que Marcus llegó unas horas antes. Jonah había estado ocupándose solo de los preparativos del funeral desde la mañana. Marcus había perdido el tren de la tarde y se vio obligado a tomar un autobús que avanzaba más despacio que una tortuga. Los dos permanecieron de pie, incómodos, entre desconocidos, observando los rostros desconocidos de los dolientes. Uno a uno, la gente empezó a marcharse, hasta que los gemelos se quedaron de pie juntos bajo la llovizna persistente. ¿Quieres fumar?, exclamó Marcus de repente, sacando un paquete de Marlboros y un encendedor de su chaqueta marrón oscuro y encendiendo uno. Era lo primero que decía desde su regreso a Ravensville, y la primera vez que hablaba con Jonah en más de una década. Jonah lo miró con el ceño fruncido, sin decir nada durante unos segundos, como si estuviera sopesando la situación. Luego, sin decir palabra, extendió la mano, tomó un cigarrillo y lo encendió. No sabía que fumabas, dijo Marcus, exhalando una espesa nube y esbozando una sonrisa. Hay muchas cosas que no sabes, hermano, respondió Jonah secamente, entrecerrando los ojos hacia las colinas cubiertas de pinos que se alzaban a lo lejos bajo el cielo nublado. Quizás deberíamos hablar. ¿Sabes? Así puedo ponerme al día con lo que sea que haya estado pasando aquí mientras no estaba. Marcus observó el rostro de su hermano durante un largo instante. Parecía como si estuviera frente a un espejo, mirándose a sí mismo, solo que esta versión de sí mismo parecía mayor, más duro, desgastado por la vida. Los ojos de Jonah ya no brillaban como antes. Se veían cansados y vacíos. Jonah miró a su hermano gemelo. Demasiado tarde para todo eso, se encogió de hombros. No dejó de decir tu nombre, ni una sola vez, desde que descubrió que el cáncer era terminal y que iba a morir. Marcus guardó silencio. Había amargura en la voz de Jonah, la oía con claridad. Su mente se remontó a aquella noche de hacía 10 años, la noche de su última pelea. Su padre había perdido el control y le había dado una bofetada fuerte. Marcus había heredado la misma terquedad del anciano, mientras que Jonah siempre se había parecido más a su madre, amable, melancólico, siempre cediendo para evitar conflictos. Jonah dejó caer el cigarrillo al suelo y se alejó de la tumba. Marcus lo siguió sin decir palabra. De vuelta en casa de su padre, Jonah fue directo a su habitación, dejando a Marcus solo en la sala, absorbiendo los ecos del pasado que aún persistían en cada rincón. La casa no había cambiado mucho. Estaba tan sombría y sin vida como la recordaba. «¿Whisky?», gritó Jonás de repente mientras regresaba, trayendo 2 vasos pequeños y colocándolos sobre la mesa. «Gracias», dijo Marcus en voz baja, dejando caer su mochila sin apartar la vista de una polvorienta foto en blanco y negro que colgaba junto a la ventana. Los mostraba de niños, acampando y pescando con su padre junto al lago, no lejos de Ravensville. La foto se había tomado justo un año después de la muerte de su madre. Aún así, se veían felices, como si el dolor no los hubiera afectado en absoluto. «También tengo algo de vino guardado en el ático, si te interesa», ofreció Jonah, hundiéndose en un gran sillón reclinable al otro lado de la habitación. «¿Qué tal si volvemos a acampar al bosque, como antes? ¿Te apuntas?», preguntó Marcus de repente. La idea le había venido a la cabeza de la nada. Jonah se quedó paralizado, con el vaso a medio camino de la boca. «¿Para qué?». «Para revivir nuestros felices recuerdos familiares». Marcus lo ignoró. «¿Recuerdas cuánto le encantaba a papá llevarnos al bosque después de... ya sabes?». Marcus no terminó la frase. Miró por la ventana con torpeza. Jonás tragó saliva. «Mala idea. Nunca nos llevamos bien».
Siempre peleábamos cuando nos quedábamos solos. La única razón por la que no intentamos matarnos en aquel entonces fue porque papá estaba allí, dijo Jonah rápidamente. Ya no somos niños, suspiró Marcus. Además, llevo tiempo queriendo hacerlo. La vida en la ciudad es un poco deprimente. Creo que necesito un aire que no huela a smog ni a basura. Jonás tomó un sorbo de whisky y meneó la cabeza lentamente. No tengo tiempo para tonterías como esa. Mi jefe me dio 3 días libres por el funeral. Vuelvo al trabajo el martes. Vamos, solo una noche, insistió Marcus, asomando la cabeza por la ventana. Está amainando la lluvia. Nos quedaremos en el lago y volveremos por la mañana. Jonás entrecerró los ojos y volvió a negar con la cabeza. No lo creo. Dejó su vaso vacío sobre la mesa y comenzó a alejarse. Para papá, dijo Marcus suavemente. Jonás se detuvo en la puerta. Una mano se posó en el marco, vacilante. Marcus contuvo la respiración, esperando. Luego, lentamente, Jonás se giró ligeramente sin mirarlo. Me dejarás elegir el lugar para acampar y harás exactamente lo que yo diga mientras estemos allí. Trato hecho. Marcus sonrió ampliamente. 2 horas después, caminaban por un sendero estrecho y sinuoso entre imponentes pinos. Las ramas mojadas crujían bajo sus botas a cada paso. El bosque se sentía tranquilo y silencioso bajo un velo de niebla que aún flotaba en el aire después de la lluvia. De vez en cuando, el pesado silencio se rompía con el canto de los pájaros que resonaba en los escarpados acantilados rocosos que se alzaban como antiguas torres de vigilancia. Después de unas horas, llegaron a un claro de hierba entre los arbustos, y Jonah decidió descansar allí un rato. Deberíamos seguir avanzando hasta llegar al lago. Todavía queda bastante luz, dijo Marcus, mirando la densa vegetación que bloqueaba el sol de la tarde. Prometiste seguir mi ejemplo, le recordó Jonás, dejando caer su mochila sobrecargada al suelo. Bueno, tú mandas, gruñó Marcus, haciendo reír a Jonah. Al menos dime que trajiste un mapa. No necesitamos uno, dijo Jonah, tomando un largo trago de su botella de agua y secándose el sudor de la frente. Papá nunca usó uno. Dijo que nuestro antiguo lugar de acampada ni siquiera aparecía en ningún mapa. Pero se sabía el camino de memoria. Sí. ¿Y tú también? El lago está al oeste del pueblo. Simplemente seguimos el sendero. No es tan complicado. Pero este sendero va hacia el sur. Estoy bastante seguro. Hay un arroyo más adelante que lleva al lago. No. Estás pensando en otro sendero que da la vuelta hacia el pueblo. Marcus se encogió de hombros, sin ganas de discutir. Tú mandas. Estaban a punto de reanudar la marcha cuando un aguacero repentino los obligó a apresurarse y a montar una tienda de campaña de emergencia. Marcus sacó su equipo de la mochila, maldiciendo en voz baja. El apacible bosque quedó instantáneamente ahogado por el gélido rugido de la lluvia. Al diablo con esto. Prefiero volver a casa empapado que pasar la noche aquí, murmuró Marcus, metiéndose en la tienda detrás de Jonah. Fue idea tuya, replicó Jonás. Marcus apretó la mandíbula y se guardó el resto de sus quejas para sí mismo. La lluvia no paraba, ni siquiera cuando el sol se ponía en el horizonte occidental. La oscuridad se extendía lentamente por el bosque como un espeso manto negro. El viento y la lluvia azotaban su tienda, y lo único que podían hacer era quedarse allí tumbados, escuchando. Cerca de la medianoche, Marcus despertó. Un cálido resplandor dorado titilaba a través de la tela de la tienda. Se incorporó y vio a Jonah sentado bajo un gran roble cercano, alimentando una fogata que crepitaba al consumir las ramas secas que habían recogido antes. La lluvia había parado y el bosque había vuelto a quedar en un silencio inquietante. Hola, bella durmiente. ¿Tienes hambre? Preparé la cena, dijo Jonah al notar que Marcus estaba despierto. ¿Qué hora es? Preguntó Marcus, estirándose y bostezando antes de arrastrarse hacia el fuego. ¡Qué bien se siente esto! Se frotó las manos y las acercó a las llamas. 23 para medianoche. Jonás le entregó una lata de cerveza y un tazón humeante de sopa. ¿Estuvimos fuera tanto tiempo? Lo estabas. Roncabas como un alce moribundo. Apenas pude dormir. Jonah negó con la cabeza. Lo siento, tío. Hacía siglos que no dormía tan profundamente. Marcus sorbió la sopa con avidez, con los ojos cerrados, saboreando el calor. ¿Qué has estado haciendo en la ciudad? Preguntó Jonah abriendo su cerveza. Ah, ya sabes, cosas. Facturas que pagar. Hago pequeños trabajos, aquí y allá. Y todavía tenías dinero para enviarle a papá cada mes. Marcus se quedó paralizado, con la cuchara en el aire. Miró fijamente a Jonah. ¿Cómo hiciste? Lo sé todo, Marcus. ¿De verdad crees que nos creímos esa historia de la pensión de una bisabuela que murió hace como 50 años? Marcus no dijo nada. El fuego crepitaba suavemente, llenando el silencio. Lo siento, murmuró. Debería haber enviado más. Para su tratamiento. No pudimos hacer mucho. Ya sabes lo terco que era papá. Igual que tú. Se lo ocultó a todo el mundo. Para cuando los médicos lo detectaron, ya se había propagado.
La quimioterapia no habría servido de nada. Y no quería gastar dinero en algo inútil. Marcus tomó un sorbo de cerveza y suspiró. Me encantaba cuando nos llevaba de campamento así, dijo. Siempre le rogaba que se quedara afuera más tiempo. Jonah asintió. Me dijo una vez, cuando era joven, que solía ir a acampar y pescar solo durante días. El tipo tenía agallas. Sin luz, sin teléfono, sin GPS. ¿Y si se hubiera lastimado o algo así? No creo que alguna vez seamos tan rudos, se rió Jonah. Otra generación. Les criaron con dureza. Pero recuerdo que una vez me contó que, durante uno de sus viajes en solitario al extremo norte del lago, cerca de ese viejo pueblo fantasma, vio algo. Se asustó muchísimo. Ah, ¿sí? No recuerdo que me lo dijera nunca. ¿Qué vio? No estaba seguro. Pero fuera lo que fuese, lo asustó tanto que nunca volvió a acercarse al bosque del norte. Recuerdo la mirada en sus ojos cuando lo dijo, nunca te acerques a la costa norte. Aléjate de ese maldito lugar. Marcus se rió. Tío, papá solía inventar cosas espeluznantes solo para asustarnos. Quizás. Pero dijo que hasta los animales evitan ese lugar. Sea lo que sea que haya ahí fuera, es malo. No deberíamos acercarnos. Jonah metió su lata vacía en una bolsa de plástico y se estiró con un bostezo. Me voy a desplomar. Estoy hecho polvo. ¿No te apetece quedar un rato? ¿Compartir un cigarrillo? Marcus sacó un paquete de su chaqueta. No queda nada que decir, gritó Jonah desde dentro de la tienda. Un momento después, se quedó inconsciente, dejando a Marcus solo junto al fuego, fumando y bebiendo cerveza. Alrededor de las 2 de la mañana, Jonah se despertó con Marcus sacudiéndole suavemente el hombro. Abrió los ojos y vio el rostro pálido y tenso de su hermano, suspendido sobre él. Sus labios se crisparon y su respiración era superficial y rápida. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás? SHH. Marcus se llevó un dedo a los labios y miró hacia la entrada de la tienda con expresión preocupada. ¿Qué pasa, Marcus? Preguntó Jonah, frotándose los ojos. Hay algo ahí fuera. ¿Qué quieres decir con algo? Jonah se incorporó, frunciendo el ceño. Su paciencia se estaba agotando tras ser arrancado de su sueño. No lo sé. Al principio pensé que era un oso, pero su piel parecía demasiado suave, como, extrañamente suave. Y me ha estado observando desde la oscuridad. Sin moverse. Sin hacer ningún ruido. ¿Qué viste exactamente? No lo sé, tío. Pero hay algo entre los árboles. Jonah apartó la mano de Marcus de su hombro, cada vez más irritado. Si esto es lo que tú entiendes de broma, no tiene ni puta gracia. Maldita sea, Marcus. Por eso no quería venir aquí contigo. Siempre haces estas tonterías, lo arruinas todo como cuando éramos niños. Marcus parecía dolido. Si no me crees, ve a verlo tú mismo, dijo en voz baja, moviéndose a un lado para que Jonah pudiera incorporarse y moverse con libertad. Refunfuñando, Jonah se arrastró hasta el frente de la tienda y miró por la solapa entreabierta. El fuego afuera aún ardía, y el bosque estaba oscuro y silencioso. No veo nada, le susurró a Marcus, que estaba agachado a su lado. En la linde del bosque. Entre esos pinos de allá, susurró Marcus. Jonás entrecerró los ojos, ignorando la tenue luz del fuego. Entonces lo vio. 2 ojos grandes y redondos que brillaban débilmente, reflejando la luz del fuego, en lo alto de los árboles. ¿Un búho? Murmuró, intentando concentrarse. O tal vez un rack. No terminó. El fuego se atenuó de repente y los ojos brillantes parpadearon. Entonces Jonah lo vio, un brazo largo, pálido y huesudo emergiendo de la oscuridad mientras la cosa, fuera lo que fuese, empezaba a descender del árbol. A Jonás se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Marcus. Susurró. El fuego. ¿Qué pasa con eso? Jonás no respondió. Salió de la tienda a toda prisa, corrió hacia el fuego y echó más ramitas y hojas secas que habían recogido antes. Las llamas brillaron con más intensidad al instante. Amigo, ¿qué demonios está pasando? Marcus salió corriendo detrás de él. Mantén el fuego encendido. Ayúdenme. Rápido. Gritó Jonás, buscando más leña seca entre los arbustos circundantes. Marcus miró hacia los árboles donde había estado la cosa. Nada. Había desaparecido. No se acercará mientras el fuego siga encendido, murmuró Jonás, mientras seguía recogiendo todo lo que pudiera ser inflamable. ¿Qué quieres decir? Preguntó Marcus, pero luego su voz se apagó. Un aullido largo, ronco y espeluznante resonó en el bosque, a solo unas pocas docenas de metros de distancia, en el bosque completamente oscuro. ¿Qué? ¿Era eso un lobo? Preguntó Marcus con voz temblorosa. No seas tonto, espetó Jonás, lanzando más ramas a las llamas. ¿Alguna vez has oído a un lobo gritar así? Y los lobos no trepan a los árboles. Y menos a árboles tan altos. Entonces, ¿qué demonios es? Marcus miró a su alrededor con la mirada perdida, fija en el bosque oscuro, como si esperara que algo saliera corriendo en cualquier momento. Ya casi no nos queda leña seca.
Este fuego se apagará en 1 hora, dijo Jonah, exhalando temblorosamente. El sudor le corría por la cara. Su expresión estaba tensa por el miedo. Tenemos que salir de aquí. ¡Rápido! Pero estamos a kilómetros de la ciudad, respondió Marcus, todavía mirando hacia la línea de árboles. Jonás no respondió. Tomó una rama ardiendo del fuego y la arrojó con todas sus fuerzas a la oscuridad. Un gruñido gutural resonó entre los árboles, seguido de pasos ligeros y arrastrados que se alejaban. Luego, silencio. Jonás se volvió hacia Marcus, con el rostro pálido y tenso. Ahora es nuestra oportunidad. Corramos. Ahora. Casi 1 hora después, seguían corriendo, las ramas les golpeaban la cara, la niebla se les pegaba a la ropa, el aire era frío y húmedo. Jonás sostenía una antorcha improvisada que había fabricado con un palo y un trozo de tela rasgado. Su rostro reflejaba una intensa urgencia. Marcus lo seguía a su lado. Tras ellos, el extraño y lastimero aullido aún resonaba de vez en cuando, siguiéndolos por el bosque. Hay un puesto de guardabosques más adelante, un par de kilómetros más adelante. Si lo logramos, estaremos bien. Tienen armas. Una chimenea. Allí estaremos a salvo, jadeó Jonah entre jadeos. Marcus asintió débilmente, mirando por encima del hombro. Por un instante, habría jurado haber visto una mano pálida de dedos largos deslizándose entre la maleza tras ellos, pero eso era imposible. Oh sí. No esperó a descubrirlo. Siguieron corriendo hasta que finalmente, elevándose sobre ellos, lo vieron, un enorme pino que se extendía hacia el cielo, con una cabina de vigilancia de madera construida alrededor de su tronco muy por encima del suelo. Allí. La torre del guardabosques. Gritó Jonás, mirando hacia arriba. Marcus siguió su mirada. La cabaña parecía vieja, desgastada, quizá incluso abandonada. Marcus. El ascensor. Jonás señaló un ascensor oxidado, parecido a una jaula, que descansaba al pie del árbol, medio oculto entre enredaderas y maleza. Un sistema de poleas conducía a la cabina. Date prisa, dijo Jonah. Esperemos que esto siga funcionando. Subieron. Jonah buscó a tientas la palanca. Sus dedos encontraron una manija oxidada y la jaló. La vieja máquina crujió, chirrió y se estremeció, pero no se movió. ¿Crees que esta cosa puede contenernos a ambos?, preguntó Marcus nervioso. Tiene que ser así, murmuró Jonás para sí mismo. La luz de la antorcha danzaba en sus ojos grandes y ansiosos. Tiene que ser así. El ascensor volvió a crujir y empezó a ascender lentamente, crujiendo entre los árboles hasta casi tocar la copa. Exhalaron aliviados, con el sudor goteando de sus frentes. ¿Qué demonios era esa cosa?, preguntó finalmente Marcus, sin poder contenerse. ¿Sabes algo, verdad? Espera a que estemos a salvo dentro. Entonces te lo contaré todo. El ascensor se detuvo bruscamente en la cima. Saltaron a la terraza de madera, entraron en la cabina y cerraron la puerta con llave. Jonah encendió la chimenea en la esquina y se desplomó contra la pared, jadeando. Marcus estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Nada se movía abajo. Estamos a salvo mientras el fuego siga encendido, dijo Jonah. Esperaremos aquí hasta la mañana. Luego encontraremos una salida. ¿Crees que esa cosa era la misma que papá vio hace tantos años?, preguntó Marcus. Tal vez. ¿Qué es? Jonah tragó saliva con dificultad. Algo más antiguo que este bosque. Ha estado aquí mucho antes de que crecieran los árboles. Antes de que alguien se asentara en este valle. Antes incluso de que hubiera un pueblo. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Marcus frunciendo el ceño al ver el rostro en sombras de su hermano. Te escuché, Marcus. De niños. Escuché las historias. De los ancianos del pueblo, cuyos abuelos fueron los primeros en establecerse aquí. Marcus se quedó en silencio, recordando su infancia, antes del accidente, antes de que todo se derrumbara. Una época que ahora parecía tan lejana. ¿Te acuerdas del abuelo de Billy Henderson?, preguntó Jonah. ¿El viejo sordo que murmuraba para sí mismo? Papá nos dijo que nos alejáramos de él. Me contó historias. Dijo que hace unos 100 años, cuando la gente llegó aquí por primera vez, oían esos mismos aullidos casi todas las noches. Luego, el ganado empezó a desaparecer. Pensaron que era un lobo o un oso. Así que enviaron a 5 jóvenes al bosque. Todos armados. A cazarlo. ¿Qué les pasó? ¿Tienes un cigarrillo? Marcus le lanzó el paquete y el encendedor. Jonah encendió uno y exhaló lentamente. Nunca regresaron. Nadie sabe si encontraron lo que buscaban. Nadie encontró sus cuerpos. La gente se asustó. Algunos desaparecieron, aquellos que se atrevieron a salir de sus casas al anochecer. Fue entonces cuando comenzaron las leyendas. Que algo andaba por ahí. Algo que los cazaba. Uno a uno, la gente recogió sus cosas y se fue, continuó Jonah, echando humo al aire iluminado por la hoguera. Se alejaron del lago, del bosque, y fundaron un nuevo asentamiento al este. Así nació Ravensville. ¿Entonces por eso el casco antiguo cerca de la costa norte está abandonado?, preguntó Marcus.
Jonah asintió. Papá siempre decía que era porque el lago se inundaba y el pueblo estaba en una depresión. Pero eso no fue lo que me dijo el abuelo de Billy. Vamos, Jonah. Ese tipo estaba loco. ¿Y Billy Henderson? Era un mentiroso patológico. Ahora es abogado en Edgerton, lo cual, sinceramente, me parece correcto. ¿De verdad? No he sabido nada de él desde que murieron sus padres. Me lo encontré una vez en Edgerton hace unos años. Sigue siendo el mismo charlatán arrogante. Incluso se burló de mi traje y se ofreció a comprarme uno nuevo. Jonás rió entre dientes y luego dio otra calada a su cigarrillo. ¿Qué crees que pasó con esa gente? Preguntó Marcus de repente. ¿Los que desaparecieron? Jonás suspiró, sus ojos reflejaban la luz del fuego. Una vez que esa cosa del bosque le tomó el gusto a la carne humana, dejó de cazar animales. Por eso empezó a entrar sigilosamente al pueblo por la noche. La gente que se quedaba afuera después del atardecer, ¡zas!, desaparecía. Nadie desaparecía durante el día. Y nunca cuando había un incendio cerca. Entonces, ¿estamos a salvo mientras el fuego siga encendido? Marcus miró las llamas que bailaban en la esquina. Si quieres la explicación lógica y práctica, dijo Jonah, inclinándose hacia adelante, probablemente todos se fueron. Se mudaron a la ciudad en busca de una vida mejor. Sueños más grandes que los que este valle deprimente podía ofrecer. ¿No fue eso lo que hiciste tú? Marcus se estremeció. No se lo esperaba. Se miraron fijamente desde el otro lado de la habitación. Sin palabras, solo una tensión silenciosa. ¿Sabes por qué me fui?, dijo finalmente Marcus, su voz apenas un susurro. Lo hago, espetó Jonás, arrojando su cigarrillo al fuego. Mi relación con papá ya se estaba desmoronando antes de irme. Nunca superó lo de mamá, y yo. Te olvidaste de ella como si nada, interrumpió Jonah. Eso no es cierto. Yo. Me dejaste, Marcus. Estalló Jonah, con la voz quebrada. Apretó la mandíbula y le brillaron los ojos. Te marchaste y me dejaste pudriéndome en este pueblo sin salida. Me dejaste a cargo de él, mientras aún estaba de luto. Tenía 16 años. Y tuve que cargar con todo yo solo. Lo siento, Jonás. Ya son 10 años demasiado tarde para disculparse. Jonah negó con la cabeza, mirando fijamente el fuego. Ni siquiera me visitaste. Ni una sola vez. Cada mañana, lo primero que hacía era mirar por la ventana, esperando que estuvieras allí. Esperando que volvieras. Durante 10 malditos años, Marcus. Esperó. Pero ni siquiera le escribiste. Ni una sola vez. En nada. Eras todo en lo que pensaba. Le recordabas a mamá, y él simplemente se obsesionó. Mientras tanto, yo estaba allí, cuidándolo. Pero nada de eso importaba. No es justo, rugió Marcus, furioso. Nos quería a ambos por igual. Entonces, ¿por qué solo le importaba si volvías? Replicó Jonah con la mirada fija. ¿Por qué me dejaron de lado mientras esperaba a que su niño mimado volviera a casa? Eso no significa que él no te amara también. Jonah se levantó y caminó hacia él, con el rostro tenso por la furia. Yo lo cuidé. Yo fui quien se quedó. Yo fui quien lo alimentó, quien limpió lo que dejó, quien lo vio consumirse. Pero el único nombre que dijo fue el tuyo. Te lo juro, Jonah, ojalá pudiera volver atrás. Lo haría todo de otra manera. ¿Sabes, Marcus?, dijo Jonah en voz baja y amarga, rozando con los dedos la larga cicatriz de su rostro, puede que nos parezcamos. Pero papá solo la veía a ella. Eras ella. Cuando te fuiste, fue como volver a perderla. Eso fue lo que lo destrozó. Eso fue lo que lo mató. No solo lo dejaste, lo destruiste. Lo asesinaste lentamente, día a día. Eso no es verdad, susurró Marcus mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Asesino, dijo Jonah con voz suave pero afilada como un cuchillo. Eres un asesino. Antes de que Marcus se diera cuenta de lo que estaba haciendo, su puño voló y golpeó a Jonah con fuerza en la cara, haciéndolo tambalearse hacia el suelo. Silencio. Marcus se quedó mirando su mano, atónito. Jonah le tocó la mejilla, con los ojos abiertos de furia e incredulidad. Adelante. Termínalo, espetó Jonah, jadeando. Mátame también. Igual que mataste a papá. ¿Y quieres saber cómo murió mamá en ese accidente?, preguntó Jonah con la voz cargada de veneno. Marcus no podía respirar. Ese día estábamos peleando en el asiento trasero. Me golpeaba sin parar. Papá perdió el control. No vio venir la camioneta. A Marcus le daba vueltas la cabeza. Intentó recordar, pero solo vio oscuridad. Murió en el impacto. Los demás, tú, papá y yo, sobrevivimos. Marcus sintió como si el suelo se cayera bajo sus pies. No. No, eso no es cierto. Si no me creen, lean el diario de papá. Está en el cajón de su habitación. Lo anotó todo. Quizás éramos demasiado pequeños para recordarlo. Pero papá nunca lo olvidó. Veía ese accidente en sus pesadillas todas las noches. Por eso cambió.
Por eso bebía. Porque nunca volvió a dormir. Jonás, no. Por favor, dime que mientes. Por favor. Jonás soltó una risa silenciosa y amarga. Ay, mi querido hermano gemelo. Tú empezaste todo esto. Te llevaste a mamá. Luego a papá. ¿Qué sigue? Yo. Todavía hay espacio en la tierra junto a ellos, si eso es lo que quieres. Afuera retumbó un trueno. Marcus no podía creer lo que oía. Durante años, había soñado con regresar y arreglar las cosas. Pero ahora lo sabía, no le quedaba nada en Ravensville. Había enterrado el pasado hacía mucho tiempo. Lo siento mucho, dijo Marcus con voz ahogada. No pudo decir nada más. Le dolía el pecho con todo el dolor y el arrepentimiento que ahora se negaban a permanecer enterrados. Jonás se dio la vuelta y se retiró a un rincón oscuro de la habitación, abrazando sus rodillas. Deberías haber sido tú quien murió esa mañana. No ella, susurró. Marcus no discutió. Caminó silenciosamente hacia la puerta, la abrió y salió a la tormenta. Llovió a cántaros sobre el valle una vez más, pero nada se movía entre los árboles. Ningún monstruo acechaba en las sombras. Solo culpa. Solo tristeza. Solo angustia y oscuridad, destinadas a atormentarlos a ambos por el resto de sus vidas.